¿Qué ondas podcast? La verdad va a encontrar historias de crimen, misterio y paranormal. Temas que gigantes van a tocar en el podcast que nunca podrás olvidar. Hola, ¿qué ondas mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es América, bienvenidos al canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Ay no, hoy les tengo un video muy interesante para los que son seguidores de Gloria Trevi, para los que no saben mucho sobre el caso de Gloria Trevi y también para los que ya se saben esta historia del pi al pa, pero prefieren ignorar las cosas y los eventos, los dichos y las situaciones que han pasado durante todos estos largos, amargos y tortuosos años para muchos y para muchas de estas víctimas de este monstruo Sergio Andrade. Hoy voy a estar leyendo partes del libro de Aline, La Gloria por el Infierno, por supuesto escrito por Rubén Aviña, y vamos a recalcar ciertas cosas que se dijeron en este libro y pues quiero recordarles a esas personas que insisten en cambiar las versiones, que insisten en señalar a otras víctimas de Sergio Andrade como Gloria Trevi, como Raquel, entre otras, y recordarles que así como creen que las cosas escritas y dichas en otros libros que se han escrito durante todos estos largos años, si esas palabras para ustedes son 100% verdaderas, eso quiere decir que las palabras de este libro también debemos de tomarlas de la misma manera, porque si no estamos jugando a la doble moral, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, no quiero alargarme mucho y adentrémonos en este libro, comenzando con esto que dice Aline Hernández. Para ti. Yo solo tenía un gran sueño en la vida, triunfar, ser famosa y hacer lo que más me gusta, cantar. Solo quería la gloria, pero caí en el infierno. Así como hay gente buena, también hay gente mala, enferma, sin alma. Ahora lo único que deseo es que tú no caigas en esas manos de personas así. Cuídate, asesórate y déjate aconsejar siempre por alguien que tenga más experiencia que tú. Mírate en mi espejo, porque lo que a mí me sucedió por querer ser alguien en la vida, a nadie se lo deseo. Espero que este libro que tienes en tus manos te abra el panorama de un mundo diferente y que de ahora en adelante puedas ver las cosas con más inteligencia e intuición. Los ángeles de la guarda sí existen y siempre están contigo. Agradezco a mis ángeles, mi papá, mi familia, Mamá Josie, Rubén Aviña, Patti Chapoy, Enrique Macís, el bufete Fuentes León, en especial al príncipe, mis maestros y compañeros en la escuela de TV Azteca y sobre todo a ti, por creer en mí y convertirte en mi mejor amigo. Wow, pues ahora entiendo por qué este monstruo se molestó tanto al leer y enterarse de este libro de La Gloria por el Infierno, escrito por Rubén Aviña, en donde Aline Hernández básicamente dice las cosas que tuve que hacer con tal de ser famosa y cantante. Más y menos palabras
ya escucharon lo que dice Aline Hernández, pues básicamente hizo un gran sacrificio al haberse encontrado con este señor y al haberse casado con él, porque Aline Hernández se casó con este monstruo. Y eso ya es mi percepción y mi opinión, pero pues también recordemos que su mamá ya conocía a este monstruo de Sergio Andrade antes de que su hija se casara con él. Y como madre me imagino que ha de haber escuchado por ahí por los pasillos que este señor tenía alguna que otra maña, pero igual por la sed de fortuna, por la sed de fama, pues mucha gente tiende a ignorar las banderas rojas de este tipo de personaje como Sergio Andrade, el único culpable de todas las desgracias de estas víctimas que cayeron en sus manos. Más no podemos olvidar que en teoría, si nos ponemos a pensar bien, pues ¿quién usó primero a quién? ¿Aline usó a Sergio Andrade o Andrade usó a Aline? Lo seguiremos analizando más conforme leamos este libro, pero como podrán haber escuchado, pues Aline Hernández sí dice que ella quería y soñaba con ser famosa y ser cantante. Hago hincapié en este tipo de comentarios y este texto que está en este libro de Aline Hernández porque han salido víctimas de Sergio Andrade, una de ellas, Guadalupe Carrasco, en donde ella teóricamente describe una situación en la que Sergio Andrade tenía una debilidad y Gloria Trevi era la que le vio esa debilidad y con su poder de Gloria Trevi le ayudó a Sergio Andrade a captar muchachitas, jovencitas, otras no tan menores de edad, ya mayores de edad también, para ayudarle en su carrera porque Gloria Trevi controlaba todo. Si escuchamos las palabras de Guadalupe Carrasco, básicamente le quita este peso de culpabilidad mayor a este monstruo Sergio Andrade y se la coloca a Gloria Trevi. Ahora, pensando y analizando esta situación y esta teoría que tiene Guadalupe Carrasco, ahí también está pues la ambición y las ganas de ser famosa de Aline Hernández. Quiero recordarles que Aline Hernández fue una de las mayores reclutadoras de jovencitas para este monstruo. Recordemos que de las palabras de Aline Hernández, pues ella fue lo que tenía que hacer para que este monstruo estuviera calmado y no se ensañara tanto con ella y con las demás que ella veía que sufrían lo mismo que ella, como Gloria Trevi y Raquel. Yo quisiera preguntarle a Guadalupe Carrasco que si su teoría aplica solo a Gloria Trevi o aplica a todas por igual. Porque si es así, con este libro ya empezamos mal. Continuemos, les voy a seguir leyendo este libro y después vamos a analizar juntos y reaccionar a lo que se dice en este libro. Les adelanto que el mismo Rubén Aviña ve a Aline Hernández, la jovencita, como una linda y dulce seductora. El destino. Era una calurosa tarde del verano de 1991,
cuando llegué puntual a la cita, las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Sergio Andrade, el conocido representante de la cantante de moda, Gloria Trevi, me había llamado por la mañana para decirme que le urgía hablar conmigo, porque quería proponerme algo. Me pidió que lo viera en su oficina, una casa de 2 pisos, en la calle de José María Iglesias, número 19, en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución. Ya ahí, después de tocar el timbre e informar a quien me contestó por el interfono que tenía cita con el señor Andrade, empujé la puerta, entré y lo primero que vi fue un patio lleno de cajas, bocinas, aparatos e instrumentos musicales. Los del grupo de la Trevi, supuse. Entré a la casa, una casa un tanto lúgubre, oscura, con muy poca luz y me recibió una adolescente morenita, de aspecto humilde, sentada detrás de un escritorio viejo, destartalado y pequeño, colocado junto a una escalera. Pase, me dijo fríamente, al mismo tiempo que se levantaba, para llevarme, después, por una escalera, hasta una oficina, donde se encontraban otras 2 jovencitas, una de ellas más bonita que la otra, cada una en su escritorio, trabajando quién sabe en qué. 2 adolescentes raras y mal educadas, porque no respondieron a mi saludo cuando les dije buenas tardes, ni siquiera voltearon a mirarme, siguieron en lo suyo, ignorándome por completo, como si yo no existiera. Desde aquí ya podemos ver, bueno, desde la perspectiva de Rubén Aviña, que estas muchachitas están completamente, pues, controladas, porque no es normal que una persona no te salude al verte entrar. Pero, claro, conforme conocemos esta historia, sabemos que Sergio Andrade era una persona extremadamente controladora y no se hacía y no se decía nada sin su permiso, incluyendo saludar a las personas. Sentado en un sillón, mientras esperaba a Sergio, me puse a observar la oficina. Era lo único que podía hacer en esos momentos. En las paredes, medio sucias y descarapeladas, había dibujos, como los que pintan en las celdas de la cárcel o en las paredes de los baños públicos, monos, monas, letreros. Luego me enteré, que eran de la autoría de Gloria Trevi, cuando vi su firma por ahí. Pósters de ella misma, dibujos de sus fans, también pegados en la pared. Las chavitas que estaban ahí, seguían ignorándome. Ni siquiera me ofrecieron un café o un vaso con agua. Estaban muy concentradas en lo suyo. De repente, entraba otra y otra, pero ninguna saludaba. Todas parecidas, tanto en su aspecto, como en su manera de vestir, como si las hubieran hecho con el mismo molde, delgadas, de buen cuerpo, bonitas, cinturita, melena abundante y desgreñada, muy al estilo Trevi, y hablaban en voz baja entre ellas, en secreto. Salían, regresaban, como robots. Pasaban los minutos y yo, presenciando aquel desfile que, de pronto, comenzó a aburrirme. ¿Para qué me querrá Sergio?, me pregunté varias veces. ¿Qué irá a proponerme? Los minutos seguían transcurriendo, 15, 30, hasta empezó a darme sueño, mientras que, como no tenía nada mejor que hacer, vino a mi mente el momento en que conocí a Sergio Andrade. Fue en 1984, en un asilo para niños huérfanos, del que Sergio era algo así como benefactor. Citó a varios periodistas, yo, entre ellos, para que fuéramos testigos de una donación que hacía para esos huerfanitos que lo rodeaban en esa ocasión, esos huerfanitos de caritas tristes a los que hasta les llevó juguetes, y jugaba con ellos en un enorme patio, ante el beneplácito de unas agradecidas y sonrientes monjitas, mientras que los fotógrafos captaban aquella imagen por demás paternal, altruista y humana del señor que ya en aquel entonces figuraba en el medio discográfico como todo un genio, hacedor de estrellas, productor de grupos musicales como Ciclón y Okidoki, baladistas como Lucerito, en sus inicios, todavía niña, casi adolescente, cuando cantaba aquello que decía, pero con tan pocos años, ¿qué podría suceder? Y en especial, Crystal, la cantante invidente que apenas unos 2 años atrás había surgido con mucha fuerza en el Festival OTI, con la canción 6. Suavemente, de la que Sergio era el autor, igual que de otro tema con el que la misma Crystal acababa de obtener un segundo lugar en el Festival Yamaha, en Japón. Imagínense a un Sergio Andrade, sí, este monstruo que ven ahorita en pantalla, joven, bien vestido, productor, ganador de un OTI,
compositor, escritor, todo esto, toda esta fachada que ponía de buena persona, donando para los huerfanitos, que ahora que lo pienso, pues ya hay otras supuestas delegadas víctimas de Sergio Andrade que también están muy envueltas en pues organizaciones delictuosas que también dicen ayudar a niños y jóvenes que son víctimas de trata de personas, que son víctimas de cosas muy feas como las que hizo este monstruo Sergio Andrade. Y pues, wow, ¿verdad? Aparentar ser una persona de bien cuando tu corazón y cuando tu mente están totalmente distorsionadas, estás en otro mundo, eres una persona mala, pero la gente no lo veía así. Y en los ojos de Rubén Aviña en ese momento, pues, wow, Sergio Andrade era una gran persona y lo seguirá pensando por bastante tiempo, aunque en las siguientes páginas llegó a decir en este libro que vio cómo una muchachita estaba debajo del escritorio de Sergio Andrade como un perrito, un animalito abandonado. Después se enteró de que esta personita era la joven Alina Hernández. Qué fuerte. ¿Continuemos? Meses más tarde, después de haberlo conocido en aquel orfanato aunque de lejos, sin haber cruzado palabra con él, lo entrevisté por primera y única vez. Me encontré con el genio de moda en la industria del disco, un tipo joven, de unos 30 años, un tanto solemne, brillante, evidentemente inteligente, hablando con toda propiedad de sus éxitos, de sus logros, de sus proyectos. Hablaba y hablaba, pero nunca sonreía, y tampoco me miraba a los ojos. Desde ese preciso momento, percibí una especie de barrera invisible e infranqueable que él mismo imponía, como queriendo resguardarse. ¿De qué? No lo supe entonces. Pero a pesar de todo, me causó la mejor impresión. Aparte de admirarlo, también comencé a respetarlo, más aún cuando, por azares del destino, unos meses después, tuve oportunidad de conocerlo más de cerca, cuando me llamó para trabajar con él en Verarte Publicidad, una agencia que acababa de montar, para manejar a artistas como Cristal y a él mismo, porque en ese entonces, planeaba lanzarse también como intérprete de sus propios temas. Me atraía muchísimo la idea de estar al lado de un genio tan creativo, el maestro Andrade, como muchos le decían, alguien a quien se le podían aprender tantas cosas, ese genio que estaba tan de moda, ese genio tan respetado, al que se le adjudicaba el éxito de varios cantantes y grupos, ese genio al que, sin embargo, desde el principio y durante los meses que trabajé a su lado, no logré descifrar del todo, ni ubicar como persona, como ser humano. Era un simple genio, pero un genio frío, distante, un genio de gran talento y creatividad, hábil de mente, dominante, a veces neurótico y hasta temido por casi toda la gente que trabajaba ahí, incluyendo las 5 adolescentes que estaba preparando para formar el grupo Boquitas Pintadas, 5 muchachas, entre las que se encontraban Gloria Treviño, años más tarde Gloria Trevi, y María Raquenel Portillo, luego Mari Boquitas. Pero yo no le tenía miedo, nunca se lo tuve. A mí nunca me gritó como les gritaba a los demás, siempre me trató con amabilidad. Como ya lo dije, fue más bien respeto y admiración lo que me inspiró, no solo mientras trabajé con él, sino también después. Se decían cosas de él, cosas que a veces me creía, pero luego no, chismes, rumores, cosas que cuentan por ahí, cosas de las que uno se entera, y, más, en el medio del periodismo de espectáculos, del que yo formaba parte. Cosas a veces tan inverosímiles y descabelladas. El pan nuestro de cada día en este medio de la farándula. Y mientras seguía en aquella oficina de paredes pintarrajeadas, sumido en mis pensamientos, en mis recuerdos, al lado de las 2 silenciosas e impersonales adolescentes que ni siquiera me miraban, igual que las otras que andaban por ahí, el fastidio y la desesperación iban en aumento. Ya había transcurrido más de 1 hora, cuando, en eso, por ahí apareció Raquenel, una de las exintegrantes de Boquitas Pintadas, a la que, junto con la Trevi, había conocido años atrás. Ahora recuerdan en el podcast de María Raquenel cómo ella dice y cuenta que
Sergio Andrade le hizo lo mismo de dejar esperando a personas en el pasillo, como a los padres de María Raquenel, los dejó esperando, esperando, esperando. Así le hacía. Era una manera de controlar la situación, de medir hasta dónde están dispuestos a llegar las personas, hasta dónde están dispuestos a aguantar. Primero que nada, el tiempo. Segundo que nada, hasta dónde están dispuestos a soportar la grosería de citarte a una hora, pero dejarte esperando. Y como por arte de magia, cuando se te dice, oh, ya se va esa persona, de repente ya te desocupaste y ya puedes pasar. Es muy fuerte esa manera de controlar la situación y a las personas y de medir qué tanta tolerancia tienen. ¿Creen que solamente se lo hizo a Rubén Aviña? No, se lo hacía a todas las personas que tenían contacto con este señor de alguna u otra manera. Siempre tenía la forma de controlar la situación y de medir hasta dónde están dispuestos a llegar por unas palabras con él o por querer ser famosas. Pero ya no se llamaba Raquenel, sino Mari, simplemente Mari. Bendita Mari. Fue la primera que me regaló una sonrisa y hasta un beso en la mejilla. Me saludó y me dijo que Sergio me recibiría ya casi 1 hora y cuarto, 1 hora y media y yo ahí, ya de malas, incómodo, acalorado, en espera de la audiencia con el maestro Andrade. No que le urgía verme, entonces, ¿para qué me cita a las 5 y me hace esperar 1 hora y media? Mi desesperación llegó al grado máximo. Tomé mi portafolios, me puse de pie y, muy decidido y hasta un poco molesto, me acerqué a una de las muchachitas y le pedí que le dijera a Sergio que me disculpara, pero que tenía que irme. La mujer puso cara de susto. No, no se vaya. Ahorita le digo al señor Andrade. Espéreme. Salió de la oficina y, luego de unos 2 minutos, regresó, que ya puede pasar. Por fin, me condujo por un pasillo también oscuro, hasta la oficina de Sergio. Una oficina también sombría, llena de papeles, cassettes, videos, hasta en el suelo, sobre el escritorio, 7 detrás del cual, Sergio estaba sentado, con varios kilos de más, desaliñado, con el cabello crecido, sin rasurarse, pero tan amable como de costumbre, igual que cuando lo conocí en el asilo aquel, rodeado de huerfanitos y monjitas. Un apretón de manos, un abrazo y, luego, me invitó a que me sentara en una silla de esas metálicas, como las de cerveza Corona, colocada a unos 4 o 5 metros del escritorio de él. Tanta distancia entre su escritorio y mi silla, me desconcertó. Era como una barrera un tanto incómoda, extraña. Después del clásico ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Entró en materia y me propuso un deslumbrante negocio, una agencia tipo neoyorquino, a todo lujo y de lo más completa, para manejar artistas y darles todos los servicios, como nunca se ha hecho en México. Él, como representante y productor, y yo, a cargo de la imagen de esos artistas. La idea me interesó, pero, la verdad, no presté mucha atención a lo que él me proponía con tanto entusiasmo, porque, de pronto, me percaté de algo que me desconcertó y me distrajo. Debajo del escritorio de Sergio había alguien sin identidad, sin voz, sin presencia. Pero alguien. ¿Quién sería y qué hacía ahí? Pensé que, a lo mejor, se trataba de un perro quietecito y silencioso, o tal vez un gato. Luego, supuse que, más bien, eran simples alucinaciones mías, mientras que Sergio seguía hable y hable de la agencia neoyorquina. Al poco rato, llamó a una de las muchachitas de su oficina y le ordenó que le comprara 2 vasos con agua de limón, en la tienda de enfrente. Qué padre pensé, ¿me va a invitar un agua de limón? Sí, porque hacía mucho calor y, aparte de que tenía la boca seca, me moría de la sed. Sin embargo, para sorpresa mía, cuando le llevaron los 2 vasos de plástico con agua de limón, él empezó a tomarse uno, y el otro, lo dejó sobre su escritorio. No me convidó nada. Se terminó el primer vaso y siguió con el segundo, mientras proseguía con sus planes, diciéndome que seríamos socios, que nos iría de maravilla, que había pensado en mí para ese negocio, porque sabía que yo siempre había querido hacer algo así. Podemos empezar esa agencia, manejando a Gloria. Ya la tenemos, y también están seguras las gemelas Ivonne y Beth. Ya hablé con la mamá.
¿tú cómo ves la posibilidad de traernos a otras cantantes fuertes como Thalía o Alejandra Guzmán? Y mientras Sergio hablaba y hablaba de su proyecto, yo seguía preguntándome quién estaba debajo de su escritorio. Comprobé que, en efecto, alguien se encontraba ahí y que no se trataba precisamente de un perro o un gato, cuando Sergio, a punto de terminarse su segundo vaso con agua de limón, cuando le quedaba ya nada más un chorrito, le pasó a ese alguien el vaso con el chorrito. Entonces, escuché una vocecita débil, como de niña: gracias. La mentada agencia neoyorquina nunca se hizo. Sergio y yo perdimos contacto. Pasaron los años y, en 1995, por azares del destino, un día, en la oficina de unos amigos, me encontré a Aline. Sí, Aline. ¿Cómo que quién es Aline? Nada más y nada menos que la protagonista de esta historia, la misma a la que Sergio había lanzado años atrás como cantante, con un disco que se llamó Chicas Feas, sin que sucediera gran cosa. Luego, la tuvo como corista de Gloria Trevi, esa Aline a la que nunca había conocido en persona, solo en fotos y en la tele. Esa Aline de la que ya casi ni me acordaba. La imagen que guardaba de ella era la de una niña y ahora, nada de niña. Bueno, sí, en sus ojos, todavía había algo de inocencia, de ingenuidad. Pero ya no era flacucha, sino bien formadita, espigada, un tanto tímida, a pesar de que me saludó con cierta familiaridad. Yo ya te conocía, Rubén me dijo. Fue hace unos años. Pero no vi tu cara. Nada más escuché tu voz. Bueno, también vi tus zapatos. Fue una vez en que estuviste con Sergio Andrade, en su oficina, cuando hicieron planes para montar una agencia tipo 8, neoyorquino. Yo estaba oyendo todo. Estaba escondida, debajo del escritorio de Sergio, castigada, escribiendo 1.000.000 de veces, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. ¿Se imaginan si eso estaba escribiendo Aline Hernández debajo del escritorio de Sergio Andrade? ¿Qué estarían escribiendo estas muchachitas que estaban en la oficina, cada quien en su escritorio, con la cabeza hacia abajo, según Rubén Aviña, muy atentas y desconectadas de lo que estaba alrededor, pero muy atentas a lo que estaban haciendo en ese momento en sus escritorios? ¿Será que también estaban escribiendo algo similar a lo que estaba escribiendo Aline Hernández debajo de ese escritorio? ¿Algún tipo de castigo en las que las tenía este monstruo de Sergio Andrade a estas muchachitas como María Raquenel? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y todavía hay gente que se puede... todavía hay gente que dice que Gloria Trevi y Raquenel no fueron víctimas de Sergio Andrade. No lo puedo creer, la verdad. ¿En qué mundo viven? ¿Dónde están? ¿No han leído este libro o deciden ignorarlo, pero se enfocan en leer otros libros y esos sí tienen toda la verdad? Toda la verdad y todo a la luz. Pues yo creo que deberían de darle un repasón a este libro en vez de estar enfocados en otros que en realidad sabemos en qué situación se escribieron y por qué se escribieron de esa manera. Pero bueno, no se le puede cambiar la percepción a las personas que no quieren ver, que están cegados a la mentira, aún teniendo las pruebas en sus manos. Nunca van a cambiar de parecer porque están montados en su macho de que Gloria Trevi y Raquenel son igual de culpables que este monstruo Sergio Andrade, cuando todos los que conocemos este caso sabemos y podemos reconocer que todas las niñas y muchachas y señoritas que pasaron por manos de este monstruo Sergio Andrade fueron de alguna u otra manera víctimas de este señor. Y eso nunca se va a poder cambiar. Desafortunadamente eso no se puede cambiar. Afortunadamente sí hay terapia. Afortunadamente la ley, aunque no fue suficiente el tiempo que le dio a este señor en la cárcel, sí se le hizo justicia a Karina Yapor porque sus padres le ayudaron
a que este señor estuviera detrás de las rejas y cumplió su 1. sentencia. Como Blancanieves. Porque entonces, todo era maravilloso, como un cuento de hadas. Porque él estaba ahí, siempre conmigo, el más guapo, el más bueno, el más inteligente y poderoso. Ciudad de México. Mediados de los 60 era el mes de noviembre. Josefina Ponce de León, o Josie, como siempre le han dicho, lo recuerda muy bien. Nunca se le va a olvidar. Hija de una familia de la clase media, con apenas 13 años de edad y enamorada del amor. En una fiesta de 15 años, conoció al hombre de sus sueños, Heriberto Hernández, un muchacho de 22 años, amable, simpático, platicador y amable, que acababa de concluir la carrera de ingeniería y trabajaba en la compañía de luz. El hombre perfecto para una ingenua y cándida jovencita como Josie. Surgió el flechazo inmediato. Lo malo es que el papá de Josie, don Juan, no la dejaba tener novio. Era muy chica todavía. Sin embargo, a ella no le importó, cuando Heriberto se le declaró meses más tarde. A partir de entonces, no les quedó más remedio que vivir un romance a escondidas, por ratitos, siempre con el miedo de ser descubiertos. Amor del bueno. Tanto así que el noviazgo duró 7 largos años, bajo las mismas circunstancias, aunque en casa de Josie, su mamá y sus hermanos, como era de esperarse, llegaron a enterarse del idilio clandestino y se convirtieron en sus cómplices, solapándola en cierta forma, a pesar de que don Juan, por supuesto, algo sospechaba. Es interesante ver cómo todavía en aquel entonces la gente veía cosas y situaciones y estaba mal visto. Un amor a escondidas por cualquier motivo, diferencia de edad, diferencia de clase. La gente se da cuenta y lo juzga y pone un stop, dice no, eso no está bien, no me gusta. Y pues ver la rebeldía de los adolescentes que pues por amor, entre comillas, hacen y dicen cosas que jamás pensarían que hubieran hecho antes de no haber estado enamorados. El amor es un sentimiento muy poderoso que orilla a las personas a hacer cosas fuera de lo normal. Entonces, reflexionando en esto que hicieron los padres de Aline Hernández, o sea, casarse a escondidas y aún así ver que sus padres no estuvieron en la boda de de los padres de Aline Hernández. Y después, años después, cuando Aline Hernández se encuentra con Sergio Andrade y le ve un beneficio en casarse con el productor Sergio Andrade, su mamá habrá dicho, bueno, es que yo también hice algo malo en mi juventud, yo también me casé a escondidas, prefiero ver a mi hija bien casada a que se me vaya a escondidas con este señor Sergio Andrade. ¿Creen de verdad que su mamá no se dio cuenta de que este señor de Sergio Andrade era un monstruo? Ya habían rumores, ya estaba pues el rumor de Lucero, ya estaba, como dice al principio del libro, pues este señor ya tenía sus conexiones y ya había lanzado a varias artistas, incluyendo a Cristal y Gloria Trevi. ¿Será que la mamá de Aline Hernández fue aún más ambiciosa y más sedienta de poder que la propia hija? ¿Habrá usado Josie a su hija Aline Hernández como carnada para Sergio Andrade? Porque sabemos que Josie se dio cuenta de que Aline Hernández y Sergio Andrade tenían algo raro entre ellos, pero no hizo nada. Y cuando llegó a tener sospecha y se enteró de algo que le dijo su hija, pues le dijo, no, 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 ¿con mi hija te casas o te voy a exponer? ¿Habrá dicho eso?
o te voy a llevar a la cárcel, o te voy a... Y ahí Sergio Andrade, pues ahí salió ganando él, porque una, no se fue a la cárcel, y dos, logró casarse con Alina Hernández, en aquel entonces una jovencita menor de edad. Qué fuerte, ¿no? Pero de todas las víctimas de Sergio Andrade, la que más salió ganando allí fue Alina Hernández, porque pues hubo un settlement con su divorcio y aparte pudo lucrar con el dolor no solo de las personas que menciona en este libro, pero constantemente sigue lucrando con estas cosas que ella cuenta en este libro. Y en aquel entonces fue un escalón muy alto para lograr lo que en ese entonces ella pensaba que era tener algún tipo de éxito, como estar afiliada y a la par de Patricia Chapoy y pues tener conexión ahí con TV Azteca, que hasta hoy en día sigue trabajando para la cadena de TV Azteca. Entonces yo pienso que de todas, la que más ha ganado ahí desde un principio monetariamente, porque ella sí vio dinerito, luego al pues divorciarse de Sergio Andrade. ¿De quién creen que habrá sido el dinero que se le pagó a Alina Hernández cuando se divorció de Sergio Andrade? ¿De Sergio Andrade o de Gloria Trevi? No sé, seguiremos escuchando este libro. A mediados de los 70 en varias ocasiones, Josie intentó hablar con él, sin atreverse finalmente, hasta que un buen día, le soltó toda la verdad, que tenía un novio secreto con el que llevaba varios años de relación. Don Juan estalló en cólera y le prohibió terminantemente que volviera a ver a Heriberto. Fue entonces cuando los muchachos decidieron casarse a escondidas el 4 de julio de 1974, en un juzgado, llevando como testigos a unos amigos, y luego de la boda, cada quien a su casa, como si nada hubiera sucedido. Ahora sí, ya con el acta matrimonial, nada ni nadie podría separarlos, ni siquiera don Juan, quien, más tarde, claro, llegó a enterarse, cuando Josie y Heriberto, con tal de hacer las cosas como Dios manda, ya estaban en los preparativos de su boda por la iglesia que, contra viento y marea, se llevó a cabo el 16 de enero de 1975, ante la presencia de amigos y familiares, con excepción de don Juan y su esposa Aurora, los padres de la novia. La vida siguió su curso, como tenía que ser. Luego de pasar su luna de miel en Acapulco, los recién casados rentaron una modesta casita que ellos mismos arreglaron y pintaron y que, luego, poco a poco fueron amueblando como pudieron. Mientras que Heriberto seguía trabajando en la compañía de luz y Josie continuaba con sus estudios, en un colegio donde, un día, en el salón de clases, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, que siguió repitiéndose días más tarde. Heriberto la llevó con un médico que le diagnosticó anemia. ¿Cuál anemia? Luego de que a Josie le hicieron unos estudios, se supo que, más bien, estaba embarazada. Meses más tarde, el 5 de septiembre de 1975, ya muy noche, nació una niña a la que, semanas después, bautizaron con el nombre de Erika Aline 10. Fines de los 70. Desde niña, la llamaron simplemente Aline, menudita, de grandes ojos, vivaracha, traviesa y ocurrente, con una personalidad ya bien definida como niña terriblemente encantadora y hábil para seducir a quien se dejara, la consentida, la mimada, el centro de atracción, la que todo lo iluminaba con su simple presencia, con su peculiar manera de ser. Una de sus primeras pasiones, cuando tenía unos 3 años de edad, fue coleccionar insectos vivos que ella misma capturaba, arañas, moscas y cochinillas, a las que les decía cochinadas que guardaba en una caja de cartón. Hasta llegó a tener una viborita de mar a la que puso por nombre Chabela y que durante un buen tiempo fue su consentida. No era como las demás, no era una niña común y corriente, sino, más bien, una especie de enana que a menudo se comportaba como adulto y sorprendía a todos con sus puntadas y ocurrencias. Arañas, cochinillas, la viborita Chabela, los partidos de póker y dominó los sábados por la noche, con su papá y los amigos de este, y los domingos, al Estadio Azteca,
también con Heriberto y sus cuates, hasta que comenzó a asistir a la escuela, a un jardín de niños que la propia Josie instaló y en el que Aline era la princesa, no solo porque era la hija de la dueña y directora, sino también porque era buenísima para jugar fútbol con los niños, mientras que las niñas la observaban con extrañeza y hasta con un poquito de envidia. En ese tiempo, un nuevo y maravilloso personaje apareció en su vida, Fanny, una perrita French Poodle que se convirtió en su compañera inseparable, en su mejor amiga y, también, en su confidente. Con la perrita, pasaba largas horas en su recámara, las dos solitas. No solo jugaba y se divertía con ella, también la convertía en testigo del mundo maravilloso y mágico que, a sus 5 años, Aline empezaba a fabricarse, sus pininos en el escenario, se disfrazaba con ropa de su mamá, se ponía sus zapatos, hasta se maquillaba y peinaba y, luego, frente a Fanny echadita en la cama se ponía a representar alguna escena que acababa de ver en una telenovela, una niña intensa y dramática a la que, incluso, no le costaba trabajo llorar amargamente cuando tenía que hacerlo, mientras que la desconcertada Fanny la miraba sin entender qué le sucedía. Cuando Aline se desplomaba sobre la alfombra, hecha un mar de llanto, Fanny corría a su alrededor, ladraba como desesperada y luego le lamía la cara. Esa reacción de la perrita, era para la niña como un aplauso de su público imaginario, ese público invisible que, sin embargo, la ovacionaba al final de su magistral escena, mientras que Aline hacía caravanas a manera de agradecimiento y lanzaba besos al aire a todos los presentes. Ese mundo secreto e íntimo, el de los escenarios, las cámaras de televisión, los reflectores y el glamour, los esplendorosos atuendos que ella misma se ingeniaba para pararse frente a ese público representado por Fanny y, también, por varias muñecas, sus hijas, sus compañeras, sus amigas e integrantes de su club de fans, muñecas que habían llegado poco a poco a su vida y que estaban ahí, en su cuarto, como simple adorno, sin que Aline les prestara mayor atención. Cuando aparecía una nueva, apenas si cargaba con ella 1 o 2 días, dándole su lugar como novedad, como la favorita, y luego, la dejaba arrumbada por ahí, en algún rincón de la recámara, junto con las demás. Así, hasta que una mañana, un 6 de enero, el día de Reyes, al pie del arbolito de Navidad, junto a su zapato, Aline encontró una cajota que, desesperada, abrió como pudo. Dentro de esa caja estaba una muñeca enorme, incluso, más grande que ella. Una muñeca marca Lily, una muñeca diferente a las demás, porque hablaba y caminaba. La bautizó con el nombre de Rosa Berta, en honor a una pajarita que salía en la tele en un comercial Delegación 11 Banco Serfín. Rosa Berta desplazó a todas las demás, hasta a la misma Fanny. No pasó de moda. Fue la muñeca que llegó para quedarse, al menos durante algunos años. El tiempo espléndido, cuando el futuro, el mañana, eran lo de menos. Los sueños a la orden del día, junto con los juegos, Fanny, Rosa Berta, el jardín de niños, los primos, los vecinos. Todo perfecto y sin complicaciones, en un hogar en el que ella era la reina, la máxima soberana, querida por todos, hasta que, cuando contaba ya con 6 años de edad, se enteró que pronto tendría un hermanito con el que podría jugar, igual que jugaba con Rosa Berta y Fanny. No sintió celos ni nada de eso. Al contrario, la idea la entusiasmó desde el principio. ¡Qué padre! Un hermanito. Meses más tarde, nació Joseline, su hermana menor, la que vino a completar el cuadro de la familia perfecta, unida y feliz, cuando el sol brillaba esplendorosamente en el horizonte, sin ningún nubarrón que pudiera amenazar el panorama. El mundo de Aline era precisamente el que Josie y Heriberto le construyeron, un mundo muy parecido al del enorme póster de Blancanieves y los 7 enanos que tenía en su recámara, un póster en el que también había pajaritos, conejitos, un venadito. Punto. Fui afortunada, muy afortunada. Una casa bonita y llena de luz. Las tardes maravillosas en las que jugaba con mis primos y mis vecinos, o cuando le ayudaba a mi mamá a cuidar a mi hermanita Yoyo. Así le decía a Joseline y así se le quedó. Mis papás, siempre pendientes de nosotras, enamorados, ilusionados. Jamás se borrará de mi mente aquella imagen del amor ideal, del amor perfecto, mi papá y mi mamá, dándose un beso, abrazados, como cuando me los encontraba bailando en la sala, muy juntitos, muy acaramelados y cuando descubrían mi presencia, ni se inmutaban, seguían con su romance o, luego, me cargaban y me invitaban para que bailara con ellos. Ese gran amor del que yo misma fui testigo, como uno de mis primeros recuerdos. Tal vez, el más importante y bonito. Así comienza Aline con su propia historia,
con todo lo que le queda de aquella época feliz, momentos que regresan a su mente y que se hacen presentes. Porque entonces, todo era maravilloso, como un cuento de hadas. Y sí, yo era como la Blancanieves que estaba en el póster de mi recámara, una Blancanieves que no le tenía miedo a nada, porque ahí estaba siempre conmigo él, mi papá, hasta en las noches, cuando me despertaba llorando, después de haber soñado algo feo. Él corría a mi lado y se quedaba conmigo hasta que me volvía a quedar dormida o hasta que amanecía. Lo adoraba, lo quería demasiado. Yo creo que hasta más que a mi mamá. Era todo en mi vida, mi héroe, el hombre más guapo, el más bueno, el más inteligente, el más poderoso, el indestructible, el que todo lo solucionaba, para quien no había imposibles. Sí, un héroe como los de las caricaturas, como esos que todo lo pueden. Me consentía muchísimo, pero también, cuando me portaba mal o hacía alguna travesura, me daba mis nalgadas. Por ejemplo, una vez, cuando se me ocurrió convertir la sala de la casa en mi jardín, un jardín que tenía que regar para que nacieran flores por todos lados. Llené una cubeta con agua y me puse a regarla por toda la alfombra, hasta que él apareció y, furioso por lo que había hecho, me dio un par de nalgadas. Más que las nalgadas, lo que me dolía era verlo así, enojado conmigo, más aún cuando se mostraba seco, indiferente. Me daba miedo que así se quedara para siempre, que jamás volviera a jugar conmigo, que ya nunca fuera cariñoso. Pero, afortunadamente, al poco tiempo, se pasaba el enojo y, eso sí, por muy molesto que estuviera conmigo, todas las noches se acercaba a mi cama, me acariciaba el cabello, me tapaba y me daba un beso. Para mí, lo máximo era cuando llegaba por la noche. Toda la tarde me la pasaba esperándolo, extrañándolo. Pero no creas que solo para ver si me había llevado una nucita o una paleta Mimi, como era su costumbre, sino porque me fascinaba estar con él. Recuerdo que, cuando tenía como 3 años, en cuanto escuchaba el motor de su coche, corría y me escondía en el bote de la ropa sucia, según yo, para asustarlo cuando llegara. Era muy guapo, delgado, alto, como de 1,80 metros de estatura, cabello castaño, ojos aceitunados. Con razón mi mamá se enamoró de él. Para mí era y sigue siendo el prototipo del hombre perfecto, buen padre, buen esposo, generoso, tierno. Yo creo que, a partir de entonces, desde que era chiquita, mi gran sueño fue encontrar a alguien como él, cuando creciera, cuando fuera grande y siento que, hasta la fecha, lo sigo buscando. No igual, pero sí parecido. Les voy a decir una cosa, estoy muy impresionada de la manera en que Aline habla de su papá, porque puedo conectarme con ella en ese sentido. Mi padre también ha sido un excelente padre, gracias a Dios sigue en vida todavía y fue un estándar muy importante para mí al yo escoger mis parejas. Fue una persona a la que yo siempre he admirado mucho por su ética de trabajo, por su ética de persona, por cómo es de cariñoso, cómo siempre fue un padre atento y responsable. Y eso es lo que yo buscaba en mis parejas. No puedo creer que Aline, al expresarse tan bonito de su padre, pudo haber caído en las manos de este monstruo que nada que ver con su papá. Ni guapo, ni caballeroso. Y si lo fue, solamente fue a un principio. ¿Creen que Aline Hernández no se dio cuenta de lo loco que estaba Sergio Andrade? Pero allí sí voy a poner yo mi manera de pensar, mi opinión, que yo siento que Aline tenía tantas ganas de ser famosa, de cantar, de estar en un escenario, que pues ignoró esas banderas rojas o dijo, bueno, voy a aguantar un poquito más. O, ¿qué más puede pasar? Sin ella, en realidad, caer en cuenta que estaba cayendo en las redes y en las garras de un monstruo como Sergio Andrade. Y cuando ya yo creo que se dio cuenta Linda Hernández del monstruo que era este señor, era demasiado tarde, ya el daño estaba hecho y no tuvo más que, pues como decimos coloquialmente, aguantar vara.
aguantar los maltratos y todas estas cosas que sabemos que estuvo sujeta, no solo a Lina Hernández, pero todas las que ella veía también, como lo va a contar en este libro. Y el aguantar humillaciones para ser famosa también tiene que decir algo de ti. No solamente de una artista como Gloria Trevi. A Lina Hernández apenas estaba empezando pues su calvario con pero recordemos que Raquel y Gloria Trevi ya tenían muchos años allí. Ya habían pasado por todo este tipo de maltrato de este señor Sergio Andrade. ¿Y cómo le vamos a poner más peso o más valor a una víctima que a otra? Es por eso que a mí me sorprende cómo hay personas que pueden decir que Lina Hernández fue una héroe al escribir este libro y al haber escapado, según esto que ella escapó de este señor, y pueden dejar en el olvido a una víctima como Raquel y a una víctima como Gloria Trevi, que les costó muchísimo más años y muchísimo más dolor para poderse deshacerse de las garras de este monstruo Sergio Andrade. Tenemos que ser más empáticos y tenemos que en realidad ver las cosas por como son. Todas cayeron en la trampa de este monstruo y no podemos poner a una más víctima o menos víctima porque estuvo más años o estuvo menos años, pero ¿cómo es que sí pueden personas juzgar a personas como que han pasado por tanto sufrimiento y querer ignorar eso y querer decir, como dice Guadalupe Carrasco, este señor tenía una debilidad y Gloria Trevi era la mandamás? ¿Cómo puede salir eso de la boca de una persona que sabe cómo es Sergio Andrade? Y más aparte, frente a la persona que le hizo el grooming a ella, porque a Guadalupe Carrasco no le hizo grooming Gloria Trevi, no. Se lo hizo esa persona a la que ella estaba hablando en ese momento, con la que ella se estaba comunicando. A mí me dio mucho pesar, la verdad, escuchar cómo hablaba Guadalupe Carrasco enfrente de Carla de la Cuesta, una mujer que le hizo grooming a sus hermanas para traérselas al monstruo Sergio Andrade, y todavía se atreve a decir cómo es que Gloria Trevi cree que ella pasó lo mismo que nosotras. Lo pasó y lo pasó peor, junto con Raquel. Así es que, por favor, dejen de estar queriéndole poner en la mente de las personas que Gloria Trevi y Raquel no son víctimas de este monstruo que ustedes ven en la pantalla, Sergio Andrade. Pero bueno, esta solamente fue una partecita del libro de Lina Hernández, La Gloria por el Infierno, escrita por Rubén Aviña. En los siguientes videos voy a estar analizando otros pedacitos de este libro, pues para recordarles a esas personas que no quieren aceptar que Gloria Trevi y Raquel son igual de víctimas que las que ustedes defienden o de las que ellos quieren defender a capa y espada, cuando sabemos que todas fueron víctimas de este monstruo. Con esto me despido. Muchas gracias por haber estado aquí. Por favor, no olviden suscribirse si no se han suscrito, activar la campanita de notificaciones para que les llegue mensajito cada vez que subo un nuevo video o hago un en vivo. Por favor, no olviden dejar su poderoso like y sus comentarios en la sección de abajo. ¿Ok? Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos a la próxima. Chao.